Gloria al Señor. Bendito nuestro Dios. Sí al Señor bendiciendo vuestras almas en esta preciosa tarde. Dios bendiga al pueblo que se está conectando en este momento. Gloria a Jesús. Este está en su programa favorito, El Tiempo del Fin. Bendito el Señor. Estamos gozosos, contentos de estar en la casa del Señor. Gloria a Jesús. Reciban saludos de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional de Pompano Beach, que es la que auspicia este programa. Gloria a Jesús. Hoy tenemos un programa, diría, bien fuerte, mucha palabra y misterio en la teología de la palabra. Gloria a Jesús. Está un poquito también afectado a la garganta, gloria al Señor, pero estamos gozosos, estamos contentos, gloria al Señor. Queremos agradecer al Señor, ¿verdad?, por el glorioso culto que tuvimos el domingo. Dios nos habló, nos ministró, gloria a Jesús, y también hubo momentos jocosos, porque el hermano Luis es medio travieso, ¿verdad? A mi mano izquierda está nuestro hermano Cristian. Dios les bendiga en esta noche, así que les exhorto que mantengan su Biblia, la Biblia abierta. Síganos a través de los textos. Vamos a comer hoy mucha palabra, ¿verdad?, en nombre del Señor. Y si quieres compartir esto, compártelo con tus amigos, tus vecinos, tus primos, quien sea, para que el mensaje llegue. Amén. Amén. A mí se me olvida siempre, ¿verdad?, decirlo, Jesús, porque casi siempre lo anuncia nuestro hermano Ángel. Queremos cruzar a nuestro hermano Ángel, está un poquito afectado de salud, según ¿verdad?, nos comenta nuestra hermana Betty, el Señor. Así que, Ángel, estaremos orando por ti y que el Señor haga sanidad sobre tu cuerpo, por el Señor. A la parte de atrás también está nuestra hermana misionera. Amén. Dios les bendiga a todos. Dios bendiga a todos los que se están conectando en este momento y los que verán la retransmisión más adelante. Eso es. Como bien dijo nuestro hermano Cristian, no olvides darle share, darle compartir al enlace, al link del estudio bíblico de esta noche, que según están comentando aquí los hombres, parece que está calientito. Así que se gocen, amados, que gócense. Gloria al Señor. Hoy estamos en el capítulo 11 del Señor, capítulo bien especial, un capítulo donde estuvimos un tiempo orando al Señor de que nos hablara conforme a las Sagradas Escrituras y nos diera revelación de la misma. La palabra dice que la misma unción os enseña, que es el Espíritu, que es la misma palabra, y que la unción pudre el yugo, aquello que ata, ¿verdad?, a unos pensamientos quizás terrenales, sino que va más allá, pues Señor, como también lo explica muchas veces el apóstol Pablo, pues Señor, cuando él mismo dice, no digo yo, dice el Señor, o sea, son cosas que Dios mismo le da para hablar al pueblo, bendito el Señor. Pero vamos a empezar rapidito, vamos a hacer una oración por aquellos, ¿verdad?, que no están afectados de salud, por Jesús, y oramos. Padre eterno, te damos gracias, te damos la gloria en esta preciosa tarde, Señor. Imploramos tu favor, tu misericordia. Te presentamos ese pueblo, Señor, que está, Señor, a través de las redes, Padre mío, y aquellos, Señor, que sabemos de antemano que están afectados de salud. Declaramos sanidad. Te presento, Señor, mi mamá, te presento también, Señor, Padre mío, aquellos hermanos en la congregación y también, Señor, a esta comunidad alrededor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, la mamá de Rosana, Padre mío, declaramos nuevas fuerzas en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos sanidad en el nombre poderoso de Jesús y que tú cumplas tu palabra. Declaramos, Señor, esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, oh Dios. Gracias. Amén. Amén. Bendito el Señor. Rajen, Rajen, gloria al Señor, que significa misericordia, misericordia. Y misericordia tenga el Señor con nosotros, gloria al Señor. Especialmente en este día que vamos a hablar, hermano. Busque su Biblia, gloria a Jesús. Vaya a Apocalipsis capítulo 11, gloria al Señor.
Y vamos a estar hablando unos puntos donde todavía muchas personas, pues, hay algunos que difieren con lo que el Señor nos ha mostrado a través de la palabra. Queremos, antes de empezar este capítulo, decir todo lo que estamos hablando aquí, específicamente en este capítulo, no viene de ningún libro, no viene de tampoco ningún comentario bíblico sobre Jesús, pero sí viene de la misma Biblia. Amén. Viene de la misma Biblia. Gloria al Señor. Y yo creo que, ¿verdad? Estamos en unos tiempos donde mucha gente predica, menciona nombres de personas que han escrito libros, y como que esa es la base de su mensaje. Nuestra base siempre, y esperamos en el Señor que sería siempre y será, es la palabra del Señor. Si no está en la palabra del Señor y no se puede, como dicen algunos, explicar, pues entonces es mejor quedarse callado. Pero algo que tiene la palabra del Señor, todo tiene una explicación. Todo en la palabra del Señor tiene una explicación. Eso fue una de las cosas que el Señor me dijo cuando me llamó a pastorear. Te voy a mostrar cosas en la palabra porque todo tiene explicación. Yo me explico a sí mismo. Amén. Gloria al Señor. Dios es bueno, ¿verdad? Gloria a Jesús. Vamos a entrar a los textos del capítulo 11 y voy a leer el texto número 1. Por Jesús, ya hemos orado por Jesús y empezamos, ¿verdad?, a hablar sobre esta preciosa palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate, mide el templo de Dios, el altar y los que adoran en él. Terrible. Gloria al Señor. Tenemos que entender algo primeramente, que Juan está significando o tipificando a la iglesia. Lo hemos dicho otras veces. Juan significa el fiel a Dios, el que ha sido fiel, no el Señor. Y la iglesia es la que ha sido fiel. Y Juan está llamado como ese último apóstol que ha quedado, que el Señor dijo que iba a quedar hasta que Él viniera, y implicaba lo que iba a prescribir de la palabra, de la revelación de lo que Dios le iba a dar. Apocalipsis significa la revelación de Jesucristo. Por ende, vemos ahora que estamos en un momento bien importante que tiene que ver, ya después del rapto, ya ha pasado el rapto, Juan está frente a la presencia del Señor en este momento, ¿verdad? En esa acción espiritual, en ese éxtasis, ¿no?, el Señor, o en esa visión, ¿no?, Jesús. Y vemos que ahora le dice, en el capítulo 11, dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Esto es un punto bien importante, ¿no, Señor? ¿Por qué? Para poder entender este capítulo. Esa vara, esa caña, está tipificando lo que era la vara de Aarón, que antes de ser de la vara de Aarón, era la vara de Moisés. Y fue la vara que tenía Moisés cuando se dio el encuentro con Jehová Dios. La vara, entendemos también por el Salmo 23, dice, tu vara y tu cayado me infundirán ¿qué? Aliento, ¿verdad? La vara es la palabra del Señor, el cayado, la curvatura, el Espíritu Santo, y ellas dos mezcladas, que es el dicho de Jehová, es la palabra del Señor, con espíritu funde aliento. Bendito el Señor. Aleluya. Entonces vemos ahora que dice que se le fue dada una vara. Qué mejor que el fiel y verdadero pueda medir con una vara. Esa vara, esa caña de medir, es como la vara hebrea, y normalmente
casi siempre, el 99%, mide 10 pies. Esa vara mide 10 pies. Es algo importante de traer, y muchos dirán, ¿por qué pastor trae eso? Bueno, porque el número 10 implica reino. Amén. El número 10 implica el reino. Reino. O sea, es la palabra del reino, del evangelio, de lo que Cristo habló para medir un lugar. ¿Qué lugar? Dice, y se me dijo. O sea, hay autoridad cuando Dios le está hablando, ¿verdad? A Juan. Y dice, lo primero que le dice es que levántate. Oye, ¿te parece que estamos metidos en el mensaje? Aleluya. Levántate. O sea, una acción de que alguien está pues acostado o detenido, no el Señor, ¿verdad? Sentado, no el Señor. Y aquí se refiere que Juan va a medir a un pueblo que sabe lo que tiene que hacer, que tiene la palabra, tiene la vara, no el Señor, pero la estará haciendo porque ya la iglesia se fue. Dice, levántate y mide el templo de Dios. Este templo que está hablando aquí es el templo futuro que va a estar, el cual va a ser medido, y este templo está en Jerusalén, dentro de Jerusalén. Aquí no estamos hablando ahora de ruinas, estamos hablando de que el templo está hecho. Edificaron un templo. ¿Quiénes edificaron el templo para adorar a Jehová? Los israelitas, ¿verdad? Es algo común. No fueron los gentiles, ¿fueron quiénes? Los israelitas. Mantenga eso en su mente. Dios quiere que mida el templo de Dios. Dice que mida primeramente el altar. Y todos sabemos lo que tipifica, significa para la iglesia el altar. Y mucho más para Israel. En el altar es donde se manifiesta Dios, donde nos habla Dios, y se refiere de ese altar, de el lugar también santísimo, el Santo, Santo, Santurum, el lugar santísimo, donde se pone, ¿verdad? Normalmente que tiene que pasar en ese templo el arca, ya para ahí, para ese tiempo, ya el arca, ya ellos tienen el arca, el Señor, el verdadero arca, pues Jesús van a tener, ¿verdad? Las tablas dentro del arca, va a estar el libro de la ley al lado del arca, como Moisés lo dice en el Viejo Testamento, que lo pongan al lado del Señor. Y ese momento de lado implica cuando el Verbo está sentado a la diestra del Padre, Jesús, y el propiciatorio de ese arca, que también significa Cristo, y los dos querubines mirando sus rostros tapados, pero mirando sus caras directamente al propiciatorio. Todo eso lo tiene que medir el altar, y a los que adoran en él. Y aquí está el momento muy difícil. A los que adoran en él. O sea, que el que esté adorando no esté simplemente cantando canciones hebreas, porque estamos hablando, esto es para los judíos, donde están adorando únicamente a Jehová, Dios Espíritu, o el Señor, al Padre, y si lo están haciendo conforme a la vara que le fue dada de medir a Juan. ¿Cuál es esa vara? Ya lo dijimos, Salmo 23 dice que tu vara y tu callado nos funde que aliento. Es la palabra del Señor. Que el templo haga así, el altar, el templo, el altar, y los que están adorando estas tres cosas, el templo, el altar y los que están adorando, sean, ¿verdad? Sean, me está señalando para allá que me estoy mirando mucho o algo así, tipo que me están, ok, no se preocupe. Estas tres cosas son bien importantes. ¿Para quién? Para que tienen que estar conforme a la palabra. El templo tiene que estar en las medidas que dijo el Señor. El altar,
¿verdad? Tiene que estar como dijo el Señor. Y dentro de ese altar, de ese lugar santo, en ese lugar santo, hay un candelabro. Gloria al Señor, que ahorita vamos para ahí. Gloria a Jesús. Y también todo eso se tiene que medir. Gloria al Señor. Y dice a los que adoran en él. En el verso 2, nuestro hermano Cristian. Alabado sea el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hallarán la ciudad santa 42 meses. Y esto es, yo quiero que usted esté bien atento a la palabra, ¿verdad? Y esté conmigo con la Biblia abierta, por Jesús. Ahora, después de haber medido el altar, el templo, el altar y los que adoran dentro, en el verso 2 le dice, pero el patio. ¿Qué es el patio? Los atrios. ¿Quiénes eran los que estaban en el Viejo Testamento que se les permitía, la luz también fuerte, que se les permitía que pudieran entrar, ¿verdad? A los atrios? Únicamente los gentiles. A los gentiles no se les permitían entrar dentro del templo, dentro del servicio. Las mujeres estaban sentadas a un nivel, los hombres estaban dentro en el primer nivel, ¿verdad? Estamos hablando, ¿verdad? Bajo la tradición judía y la práctica, mandado por el Señor. Y te dirán, no, es que Dios no hace excepción de personas. Mira, escuché lo que está diciendo ahora aquí Jehová. Dice, pero el altar que está fuera del templo, déjalo que aparte. Y esa palabra aparte es chocante porque es como que luego voy para ellos o luego voy a atender esto, bendito el Señor. Dice, y no lo midas. ¿Por qué no lo midas? Porque no va a cuadrar con la vara hebrea. No va a cuadrar con la ley, ¿verdad? Acuérdense que estos van a estar viviendo la ley, van a estar lesos, no conocen a Cristo, están adorando, hicieron el templo, están haciendo los ritos, ¿verdad? Señor, la ley, practicar la ley de cómo adorar a Dios y cómo hacer sacrificio para cubrir los pecados de ellos, pero Cristo vino para borrar los pecados nuestros, bendito el Señor. Dice, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. O sea, eso, toda la parte afuera del templo, toda la parte de la ciudad también, ha sido entregado a quién ahora, a los gentiles. Y eso dice algo más. Dice que en el momento, la autoridad que va a haber en Israel, aunque ellos tengan el templo hecho, va a haber un grupo de gentiles que van a tener mucha autoridad sobre ellos. La palabra gentil significa, bíblicamente, pecador. Los pecadores, los que no han conocido a Dios. ¿Cuál es el pecador? El pecador es aquel que no se ha arrepentido. Está el pecador arrepentido y el pecador no arrepentido. La palabra lo habla, ¿verdad? Como el temeroso a Dios o el hombre impío o necio que sigue sus acciones, ¿verdad? Dice la palabra, huye el impío sin que nadie lo persiga. La misma palabra lo va acosando, ¿verdad? Dice, y se lo entrega a los gentiles, ellos, los gentiles, ellos hollarán la ciudad santa por 42 meses. Aquí hay un punto muy importante. Vemos que se lo está dando a quienes, a los gentiles. Va a haber un juicio en ese momento donde van a tener dominio sobre los judíos, igualito como en el tiempo cuando llegó Cristo y empezó su ministerio. Había un pueblo llamado los romanos que oprimían a los judíos, aunque ellos tenían sus sinagogas,
ellos se reunían, ellos hacían sus adoraciones, ellos, hacían todo, celebraban todas sus fiestas, pero estaban bajo el dominio de los romanos. Entonces aquí dice claramente que proféticamente también está hablando, porque todo esto es una profecía, que van a estar en dominio total, ¿verdad? 42 meses. ¿Cuál es la parte de los judíos en dominio? Por eso que lo menciona por meses. ¿Por qué meses? Porque el judío no está pendiente tanto a los días del mes, no tiene su calendario, ¿verdad? Sino bajo los meses. Y los meses del calendario judío es totalmente diferente. Entonces 42 meses implica 3 años y medio de ellos. 3 años y medio de ellos. Acuérdense que los días y los meses es por sus propias lunas, ¿verdad? Y en el verso 3, seguimos. Y daré mis 2 testigos que profeticen por 1270 días, vestidos de cilicio. Aquí un punto más importante, ¿verdad? El Señor dice que Él va a dar 2 testigos. ¿Cuánto? 2. Solamente 2 testigos. ¿Qué van a hacer ellos? Que profeticen por 1260 días. Ahora no dice meses, dice por 1260 días vestidos de cilicio. Ahora para el Señor empieza con el juicio a enderezar, ¿verdad? Ahora está diciendo y lo habla como lo cuenta los gentiles. Y aquí entre ellos esos 2 textos, está mencionando el tiempo que van a vivir bajo esa opresión. Porque 1262 días son 3 años y medio también. Entonces, 3 años y medio y 3 años y medio son 7 años. Implicando los 7 años de la gran tribulación. O sea, que en medio de esos 7 años, 3 años, ¿cómo lo van a hacer? Va a aparecer el templo, ¿verdad? Ya la iglesia se ha ido. Es probable que la iglesia vea parte de ese mover, que ya lo hay. Están todas las cosas del templo hechas. Lo que falta es el problema de la situación de cómo van a hacer el templo, por el Señor, para que se cumpla la palabra, ¿verdad?, del nuevo templo entre medio de los 7 montes. Aleluya. Entre medio de los 7 montes se tiene que levantar el templo en la ciudad Jerusalén. Y aquí vemos, dice vestido de cilicio. ¿Quiénes se visten de cilicio? Los judíos, cuando se vestían de cilicio, que estaban en quejas, en pruebas, en quebranto por el Señor, ¿verdad? En dolor, gloria a Jesús. Y vamos para el verso número 4. Antes de seguir entrando, queremos mencionar que ya se empezó a mencionar 2 olivos, ¿verdad? Perdón, 2 testigos. En ese verso dice, y daré mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestido de cilicio, de quebranto. Amén. Amén. Vamos para el verso 4. Y estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y este texto nos va a hacer detener todo el estudio, ¿verdad? Porque tenemos que romper ese texto y hablar una cosa bien profunda que trae ese texto que nos puede tomar todo el programa. Número 1 dice, estos 2 testigos, esos 2 testigos que mencionan el 3, ahora lo mencionan el 4, dice, son, mírenme, son, no es que van a ser, ellos son los 2 olivos. Aleluya. Y no únicamente menciona 2 olivos,
sino que dice, y los dos candeleros, esos dos candeleros que están en pie delante del Dios de toda la tierra. Wow. Aleluya. Tremendo, tremendo. ¿Quiénes son esos dos olivos y quiénes son esos dos candeleros? Porque la gente habla únicamente de los olivos, pero se deja los candeleros, lo dice bien claro ahí, bendito el Señor. Y aquí nosotros tenemos que entrar conforme a las Sagradas Escrituras. Hay unas cosas que se han dicho por años, quizás porque no se ha ido a la cultura hebrea y a las tradiciones hebreas y a la palabra. Específicamente en el Viejo Testamento da mucha luz y muchas cosas las declaró Jesucristo. Escuche bien, muchas cosas las declaró ¿quién? Jesucristo. Hay algo que uno tiene que entender como creyente, que si hay algo que Jesucristo lo dice o Jesucristo lo corrige, es la verdad del Padre. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y mire lo que dice aquí. Estos testigos son esos dos olivos. Muchos dicen que son diferentes personas dentro de la palabra. Muchos dicen unas personas que no han visto muerte y que son ellos. Pero vamos a la luz de la palabra, porque no podemos especular ni tener imaginaciones de cosas si la palabra no nos confirma. No hay mejor profecía más clara, como dice Pedro, que la que está escrita. Amén. Amén. Y vamos rapidito a mencionar uno que todo el mundo dice que es él, pero que no es, ¿verdad? Y uno de ellos es, le dicen que es Enoc, porque dice la palabra, caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque se lo llevó Dios. Escúcheme bien. Esto se encuentra en Génesis capítulo 5, 24. No es Enoc, ¿usted sabe por qué? Porque al llevárselo Dios, en otra versión dice, y lo traspuso Dios. Y esa es la palabra clave. Que es lo mismo que arrebatamiento, que es lo mismo que transfiguración o vivificación. O sea, esa vivificación, el cambio. Mire, nadie puede estar frente al trono de Dios. Acuérdense que dice que están frente al trono de Dios, el Dios de la tierra. Estar frente a Dios si no tiene con un cuerpo terrenal. Nadie puede ver a Dios con un cuerpo terrenal. Como único, como habla el apóstol Pablo, que él mismo, para que entendamos, dice, conozco un hombre, si en la carne no lo sé, si en el espíritu tampoco lo sé, que subió al tercer cielo. Vuelve otra vez y repite, dice, conozco un hombre, si en la carne no lo sé, si en el espíritu tampoco, que este hombre subió al paraíso. Pero este es Pablo. Y Pablo está hablando en el Nuevo Testamento. ¿Verdad? Y Enoc se encuentra en el Viejo Testamento. Para ver a Dios y estar en Dios, todos los que nos antecedieron fueron al seno de Abraham. Y eso lo declaró Jesús. Por eso que cuando Jesús murió, dice que él descendió a las profundidades, predicó la palabra, se mostró en testimonio de todo lo que se había dicho en el Viejo Testamento sobre el Mesías, de que iba a aparecer el Cristo, él era el Cristo.
Y todos los que creyeron en él estaban en el seno de Abraham porque habían creído por la fe. Y el que no estaba en el seno de Abraham estaba en el Hades. ¿Ve? Y cuando Cristo resucitó, dice la palabra, que subió la cautividad, los que estaban en el seno de Abraham, y lo subió y descendió y dio dones a los hombres. ¿Cómo que descendió y dio dones a los hombres? Bueno, cuando se dio promesas y derramó el Espíritu Santo, porque el que bautiza con el Espíritu Santo es Cristo, lo dice la palabra. Aleluya. Su ventador está en su diestra, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, Enoc estaba en el seno de Abraham. Y yo sé que ustedes dicen, no, pero no lo dice. Bueno, ahí está un punto de que él no vio muerte, pero como la estamos esperando nosotros. La iglesia está esperando el sonar de la trompeta. Amén, aleluya. ¿Sí o no? Amén. Está esperando el sonar de la trompeta para hacer ¿qué? Arrebatado, para hacer ¿qué? Estar con el Señor, ¿verdad? Y este cuerpo va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos, porque vamos a ver a quién, al Señor. Lo mismo pasaría con Enoc. No puede ser lo del Señor. Y escúcheme bien, yo sé que para Dios no hay nada imposible. Él puede esconder a un hombre, lo del Señor. Lo que pasa es que después empezamos a mencionar otras personas que son esos dos olivos, y vamos a explicar por qué no son. Y hay un punto bien básico, que uno como creyente tiene que entender, que los milagros y señales y prodigios los hace Dios. Aleluya. No lo hace ningún hombre. Los hombres recibimos los dones, pero si el Espíritu no se mueve en nosotros, si Dios no quiere hacer algo a través de nosotros, no sucede absolutamente nada. La otra persona que mucha gente siempre dicen que es de ese olivo, Moisés. ¿Verdad? Moisés. No es tampoco. ¿Por qué? Porque la palabra lo declara bien específico. Dice que Moisés murió. Y en el Viejo Testamento dice que Moisés fue enterrado por Dios. Por el Señor. Y yo sé que nadie, escúcheme bien, y esto es algo bien, que a veces decimos cosas, ¿verdad? Y no, como que no prestamos atención. Ningún ángel puede predicar este evangelio. Segundo, todo aquel que muere hasta ahora en Cristo Jesús o creyó en la ley y vivió bajo esa ley por el Señor y agradó a Dios, si murió, no puede volver a aparecer hasta que el Señor venga en su reino. Eso es algo bien básico. Pero a veces ¿verdad? Hay algunos que son demasiado espirituales y quieren sacar a gente del paraíso, gloria al Señor. Si no, tuviésemos salido un montón de nuestros familiares también, gloria al Señor, porque estos son santos. Gloria al Señor. Ahora mire esto. En Deuteronomio, capítulo 34, versos 5 al 7, ahí habla cuando dice, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, que es conforme a la palabra de Jehová. ¿Ve? Otra persona que dicen que es uno de esos olivos, es Elías. Y Elías tampoco es. Elías tampoco es. ¿Y por qué Elías no es? Porque Elías subió al cielo en un torbellino. No como dicen algunos, un carro de fuego. No, no es un carro de fuego. El carro de fuego lo que hizo, separó a Elías y Eliseo. Los separó. Pero Elías subió en un torbellino ante la presencia del Señor. Ese torbellino
¿verdad? Que lo habla en Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 11. Dice, y aconteció que yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Eso lo dice la palabra, no el Señor. O sea, que Elías subió en el torbellino. Deja el carro de fuego quieto. El carro de fuego lo que hizo fue para traer ¿qué? Separación. Separación. Que es lo mismo que ha hecho el Espíritu Santo entre los que están en la tierra, ¿verdad? Que no han creído o quizás viven la ley, los judíos, y la iglesia. Ese torbellino es el que va a levantar la iglesia, porque ese torbellino también tiene otro nombre, viento recio, que fue el que apareció en el aposento alto. Y como fuego asentándose a cada uno de los que estaban allí, y recibieron, ¿verdad? Hablaron en diferentes lenguas humanas, conforme a Hechos capítulo 2. Gloria al Señor. Ahora, mire esto. O sea, quiere decir que Elías no es. Y muchos creen, pues, como significa el nombre Elías, ¿verdad? Que significa Jehová salva. El de Eliseo significa el Señor salva. Elías hizo 7 milagros. Eliseo hizo 14, la doble unción, ¿verdad? Entonces vemos aquí también que entonces no es Enoc, no es Moisés, no es Elías. Entonces, ¿quiénes son, pastor? ¿Quiénes son? Y entonces aquí que tenemos que entrar, tener eso bien claro para poder entrar en la palabra, para no especular de quién es, sino qué es lo que quiere decir en la palabra o qué hay detrás del texto bíblico, gloria al Señor, y hablar conforme a la luz del texto bíblico, ¿verdad? Que el Señor nos dirija para hablar lo que es y no lo que yo creo que es lo que es, lo que enseña la palabra del Señor, gloria a Jesús. Aquí hay algo bien importante. Mucho cuando dicen Elías es porque hay una profecía en Malaquías que antes de que venga el Señor, está en el Viejo Testamento, Malaquías 4, verso 5, vamos a buscarla porque esto se está poniendo más interesante. Y ya estamos trancados ahí con ese texto, porque es bien profundo esta palabra. Vamos a Malaquías, no sé si Malaquías 4, verso 5, dice así. Hermano Cristian. He aquí que yo envío profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y temible. Y terrible, ¿verdad? Terrible. Mire esto. Ese texto es bien importante. Mire lo que dice. He aquí, yo envío al profeta Elías. Entonces todo el mundo cree que es el Elías. Antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Ese día grande y terrible empezó cuando nació Cristo Jesús. No está hablando del día de la ira de Jehová, está hablando del día grande y terrible, o sea, del temor, de lo que va a suceder, lo que sucedió cuando Cristo Jesús nació. Amén. Pero antes de que Cristo Jesús nació, hubo alguien que nació 6 meses primero que él. Y ese alguien, le dije que Elías significa, ¿verdad? Jehová salva. Dios lo llamó para enderezar el camino del Señor. Las sendas antiguas. Gloria al Señor. El calzado antiguo. ¿Para quién? Para Israel. Para Israel. Y vamos a Lucas. Vamos a Lucas. Capítulo. Lucas 1, si lo tiene. Lucas 1. Sí. Lucas. Dice así. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos
y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor a un pueblo bien dispuesto. El 1:17 dice, e irá delante de él con el espíritu y con el poder de ¿quién? De Elías. Con el poder de Elías. Entonces nuestra mente siempre se va, ¿verdad?, a los milagros y señales que hizo el gran profeta de Israel, Elías. Sí, Dios lo usó a él, pero quien hizo las señales y los prodigios es Jehová Dios. Y es una expresión también para llamar al nombre del Dios de toda la tierra. Elías. Y le voy a recordar algo. Jesucristo hablaba hebreo antiguo y arameo. Y entre la mezcla de hebreo antiguo y arameo hay una expresión que se dice Ali, que es lo que declaró Jesús diciendo, Elí, Elí, ¿por qué me has abandonado? Ese poder, ese espíritu. Dice, y irá adelante con él, y se refiere a Juan el Bautista, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones, ¿verdad?, de los padres y de los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. También se refiere ahí esas dos acciones, primeramente la de Juan el Bautista y segundo la de Cristo. Pero si vamos a Lucas 1:19. Lucas 1:19. Y respondiendo el ángel dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, que ha sido enviado y hablarte y darte estas buenas nuevas. Mire esto, dice, y respondió el ángel y le dijo, y mire cómo está escrito, yo quiero que usted mantenga su Biblia abierta, mire cómo está escrito, dice, yo soy. Y yo creo que no tenemos que ir muy a profundo a eso, porque ¿verdad?, que hay alguien que se llama yo soy. Y dijo, yo soy el que soy. Pero cuando se habla de que va a enviar y va a traer buenas nuevas, va a traer el mensaje de Dios, no viene únicamente el arcángel Miguel, sino que manda a ¿quién? A Gabriel. Por eso que dice, yo soy Gabriel. Aleluya. Gabriel significa que es semejante al Hijo. Tremendo, ¿verdad? Dice, que estoy delante de Dios. ¿Cómo está él? Delante de Dios. Esa palabra es bien importante, porque únicamente tres siempre están frente a su misma presencia. Delante de él mismo. ¿Delante de cuál? Se le conoce también como la eternidad. Delante de la eternidad. Porque Jehová Dios Padre, Jehová Hijo, Jehová Espíritu Santo son la eternidad. Aleluya. Y esto dice que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. ¿Y a quién se refiere? También, ¿verdad? Vamos ahora rapidito a Mateo. Y mire cómo, donde el Señor empieza a ministrar en Mateo. Mire cómo nos lleva este texto, ¿verdad? En Mateo, que Mateo, todos lo entendemos, sabemos que es el evangelio escrito directamente para ¿quiénes? Para los judíos, ¿verdad? Digo, para todo aquel que lo lee, pero directamente fue para evangelizar ¿a quién? A los judíos, lo del Señor. Y vamos a Mateo capítulo 11. Y vamos a leer del verso 11 al verso 14. Amén. Amén.
De cierto os digo que entre los que cenan de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es el mayor que él. Ahí dice, de cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Ya empezó a hablar de quién, de Juan el Bautista. ¿Quién está hablando aquí? Cristo. En el verso 12 dice Cristo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. Está hablando Cristo. Desde los días de Juan el Bautista hasta quién? Hasta ahora. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hace ¿verdad? Una separación. Dice que sufre violencia, pero los violentos son los que lo arrebatan. ¿Quiénes son? Dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron ¿hasta quién? Hasta Juan. Juan fue el último de los profetas del Viejo Testamento y el primer profeta del inicio del Nuevo Testamento. Aleluya. Tremendo. Porque él vino a enderezar el camino del Señor. Y mire lo que dice en el verso 14. Yo quiero que usted lo marque, lo guarde por ahí para que usted vea que tampoco quién era el Elías que profetizaba Malaquías. Y lo declara Cristo. Dice, y si quieres recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El Elías que habla Malaquías y que la gente dice que Elías tiene que venir primero, como dicen los judíos, no el Señor. Se refería a Juan el Bautista. Quiere decir que Juan el Bautista fue decapitado su cabeza, no el Señor. Murió, pero Jesús entró en el seno de Abraham, pero cuando Cristo murió y resucitó, subió al paraíso. Sonríe, Cristo le ama. Gloria a Dios. Aleluya. Está tremendo, ¿verdad? O sea, quiere decir que Enoc no es, Moisés no es, Elías, el profeta, no es, el profeta de Israel, y Elías el profetizado en Malaquías, que se refería a Juan el Bautista, el mismo Cristo dice que él era el Elías que iba a venir. Gloria a Jesús. Muy importante esto, porque nos saca, ¿verdad?, de esa constancia o esa inclinación de estar mencionando, son ellos porque no vieron muerte. Gloria al Señor. Tengan cuidado. Mire lo que nos enseña la palabra. Y si hay algo está escrito y erramos, es porque queremos. Amén. Porque el Señor Jesucristo confrontaba a todos los fariseos y saduceos y se los decía muchas veces, erráis porque no conocéis las escrituras y escrito está. Aleluya. Bendito el Señor. Ahora mire esto. Estamos en el texto número 4 del Señor. Dice, estos son los dos olivos. Hay algo muy importante que tenemos que entender para los dos olivos y los dos candelabros. La palabra candelabros es la minorá, ¿verdad? Es la minorá, que es la lámpara dentro del lugar santo o santísimo. No es Señor. Simboliza, ¿verdad? El candelabro simboliza a Israel o la iglesia. Es la minorá en el lugar santo. Simboliza a Israel o la iglesia. Quiere decir que estos dos candelabros, vamos a empezar por los dos candelabros. Estos dos candelabros, lo que está hablando aquí es, uno es Israel y otro es la iglesia. Y yo sé que usted va a decir, no, pero si la iglesia fue raptada, pero está Israel, Israel tiene que entender. Ahora mire esto, en el Viejo Testamento, vamos para el libro de Zacarías, donde habla de un candelabro
candeleros y 2 olivos. O sea, lo que me llama la atención es que en el Viejo Testamento sigue apareciendo los 2 olivos, en el Nuevo Testamento aparecen los 2 olivos, en el Viejo Testamento aparece un candelero, pero en el Nuevo Testamento aparecen 2 candeleros. Alaba a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Se siente la presencia de Dios. El Señor es terrible, gloria al Señor. Y dice, mire, ya vamos para 2 horas, yo creo, ¿verdad? Así que vamos a estar, vamos a tratar de terminar un poco esto para que podamos, ¿verdad? Seguir en el próximo programa. Dice, en Zacarías, capítulo, vamos al 4, capítulo 4. No sé si lo tienen. ¿Tiene? 4:9. Zacarías 4:9. La mano de Zorobabel echando el cimiento de esta casa, y su mano acabará y conocerá que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Amén. Aquí Zorobabel, ¿verdad? Está tipificando el Señor. Ese pueblo que va a echar el fundamento implica la iglesia. El fundamento es Cristo, no el Señor, en la casa. Pero también aquí está implicando, porque es una profecía hacia lo que va a suceder futuro, el Señor. Y habla sobre el ejército de Jehová, ¿verdad? Pero en el verso 10 dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada de la mano de Zorobabel. La plomada de la mano de Zorobabel, ¿verdad? Estos 7 son los ojos de Jehová. Ya empieza a hablar como Apocalipsis, ¿no? El Señor. Ahora no está hablando sobre los 7 espíritus, sino está hablando de los 7 ojos de Jehová. Dice que reconoce toda la tierra, implicando la perfección, o sea, el Dios omnipresente. Dice, hablé más y dije, ¿qué significa estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a la izquierda? O sea, aquí está, míreme, aquí está el candelabro. Hay uno a la derecha y otro a la izquierda. Bendito el Señor. Gloria a Dios. El candelabro, uno a la derecha y otro a la izquierda. Porque el candelabro significa ¿quién? Israel. Israel. ¿Quién fue el que formó a Israel? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo llamó? Aleluya. ¿Quién formó el candelabro? ¿Quién le dio la forma? ¿Quién lo llamó? Aleluya. ¿Quién guarda ese candelabro? Bendito el Señor. ¿Qué ángel es el príncipe que defiende a ese candelabro? Que es Miguel, que significa quién es como Jehová. Aleluya. Ese candelabro. Hay uno a la derecha y otro ¿qué? A la izquierda. Y aquí da el número perfecto ¿qué? 3. Hay 3 en el Viejo Testamento, ¿verdad? Y dice esto, en ese verso, dice en el verso 11, y hablé más y dije, ¿qué significa estos 2 olivos? Uno a la derecha del candelabro y a su izquierda. Y hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significa las 2 ramas de olivo que por medio de los 2 tubos de oro vierte de sí aceite como oro? Está preguntando. Ahora menciona que aceite. Menciona 2 ramas de olivo. 2 ramas que de olivo. Aleluya. Y esto tiene un gran significado, el Señor. Aleluya. La palabra olivo, el árbol del olivo. La palabra olivo significa eterno. Eso es lo que significa el olivo. Eterno. Y el árbol del olivo, que normalmente un árbol tiene unos anillos internos donde se sabe científicamente las edades o los años que tiene ese árbol. Cuando usted corta el árbol,
usted ve esos anillos, ¿verdad? Cuando corta el árbol por la mitad, ve esos anillos. El árbol del olivo no tiene anillos. Es simplemente un tronco completo. No se sabe el tiempo que duran miles y miles de años. Y usted dirá, no, ¿cómo va a ser? ¿Cómo que duran miles y miles de años? Le voy a traer algo. Donde Cristo oró antes de subir a la cruz del Calvario. Aquel monte se llamaba el Monte de los Olivos. Él acostumbraba orar en ese monte de noche. Él se iba a ese monte, al Monte de los Olivos. ¿Por qué el Monte de los Olivos? Porque implica el monte del Eterno. Aleluya. Cristo oraba en el monte del Eterno. Cristo intercedió. Dice que su sudor eran como gotas de sangre. Bendito el Señor. Dentro de ese monte orando, clamando, gloria a Jesús, por lo que iba a pasar la terminación de su ministerio, gloria al Señor. Ese olivo que implica eterno, ese árbol, esos árboles todavía están allí. Esos árboles todavía están allí. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. Y se ven y hacen viajes a Israel y lo muestran el monte, ¿verdad? Que no es un monte, es como un vallecito subiendo de los olivos, gloria al Señor. Todavía yo no he ido, porque el Señor no me lo ha permitido, pero pronto vamos a ir. Amén. Ahora mire esto. El olivo, ese árbol que su fruto es olivo, del cual se saca el aceite para la unción del templo. O sea, de ese olivo se saca el producto, que es la oliva, se exprime, se machaca, se exprime, y de la primera sortura de aceite es que se utiliza para sacar el aceite, hacer la mezcla para la unción del sacerdote, para la unción de los reyes, para la unción de los profetas. Gloria al Señor, aleluya, aleluya. Y es, ¿verdad? La cual significa o tipifica, simboliza ese aceite puro que es únicamente la presencia del Espíritu de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Ya entendemos lo que es el candelabro, el candelero, porque en el Viejo Testamento aparece uno porque se refiere a Israel. En el Nuevo Testamento aparece dos porque se refiere a Israel y la iglesia. Y ahora, ¿verdad? Lo vamos a dejar hasta ahí, porque en el próximo programa vamos a estar hablando quiénes son los dos olivos. Aleluya. Aleluya. Siga el Señor bendiciendo vuestras almas. Estamos gozosos, contentos, y espero que le haya sido de gran bendición a su vida. Gloria al Señor. Y que usted se mantenga firme leyendo la palabra, gloria al Señor, escudriñándola, porque ella, dijo Jesús, os parecerá que en ella está la vida eterna. Bendito el Señor. Aleluya. No sé si nuestro hermano Cristian tiene algo más que aportar. Aleluya. Porque ya estamos únicamente hasta el texto ahí. Yo creo que los que están viendo están preguntando quiénes son. Sí, pero yo conozco de una persona. Mira, ya pronto, el próximo programa. Conéctate esta misma hora. El programa El Tiempo del Fin. Porque dijeron, yo creía que era Moisés y Elías, pero no, señor, ya saben que no. Así que... Bueno, y no sé, ¿verdad? Y uno va buscando y escudriñando y llegando por la palabra, porque está bien claro algunas cosas sobre el Señor. Pero nos va a impactar cuando vamos a entender por qué el Señor escribió olivo en el Viejo Testamento y olivos en el Nuevo Testamento, que están ellos frente a la presencia del Señor todo el tiempo. Aleluya. Todo el tiempo. Así que vayan revisando esas notas que el pastor dio en esta hora. Y vayan escudriñando el resto del capítulo para que cuando vengamos la otra semana de arriba ya estén a 2 o 3 ahí aguzados
con Y los presto. que han estudiado, y los que saben, no les digan nada. Los que ya saben, no les digan nada. Aleluya. Sí, específicamente la iglesia, ¿verdad? Amén. De Pómpano, gloria al Señor, que hemos sentado 2 o 3 veces entrando en diferentes, no únicamente Apocalipsis, en diferentes áreas, y no hemos entrado a Daniel, pero pronto. Así Amén. que Así que Dios te bendiga, Josefina, a todos los que se han conectado. Y Francis Marí pide la oración por su familia. Amén. Y sabemos que también y hemos orado por la familia de la hermana Roxana, su Amén. mamá, su hija. Y todos los que sabemos que están afectados de salud, hemos orado por ellos, pero vamos a seguir orando, Yes. amén, porque creemos en un todopoderoso Dios, que para Él el futuro ya es historia, Él sabe todas Amén. las cosas, amén. Amén. Así que nosotros lo único que tenemos que hacer es orar, esperar y confiar en Él, en aquel que todo lo puede. queremos también anunciarle, ¿verdad? Que ya pronto salimos a un viaje misionero. Vamos a estar en un país muy amado por el Señor. Esperamos, ¿verdad? Que todo salga bien, ¿no, Jesús? En el nombre del Señor, y va a salir bien. Y poder ministrar y que almas reciban al Señor. Vamos a estar haciendo una cruzada. Señor, ya está todo seteado, tenemos los pasajes comprados, estamos todos seteados ya. Así que vamos para allá. El Señor, el hermano Cristian nos va a acompañar, ¿no, Jesús? Y vamos a buscar esa bendición de parte del Señor, Gloria a que Dios. trataremos de hacer un programa del tiempo del fin allá, Amén. si Dios lo permite. Amén. Dios lo permite. Gloria a Jesús. Así que vamos a orar. Y yo quiero que si usted está enfermo, donde se sienta ¿verdad? Tenga dolor, ponga sus manos al Señor para que Dios se glorifique en su vida. Oramos. Padre eterno, te damos gracias, te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Sentimos tu presencia de manera especial, Padre mío. Amén. Esta palabra, Señor, que edifica, Señor, que discierne los pensamientos y la intención del corazón. Sí, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, declaramos Alabanza. también, Señor, sanidad, Señor, sobre cada cuerpo, Sí, Padre mío, Señor, por tu amado. llaga. Mira, María Somos Luz, nosotros Señor, curados, María, declaramos esa Padre. palabra, Señor. Mira la Trae familia de sanidad, nuestra Señor, hermana a la Silvia, distancia. Señor Declaramos, amado. Padre mío, ahora en Mira el nuestra nombre hermana poderoso de Dulce, Jesús, Dios, Señor. aleluya. Padre mío, avivamiento, Oh, Señor. nuestra Oh, hermana bendice a Marta, Pómpano, hermana bendice esta Miranda, ciudad, mis Señor. amados. Y bendice a aquellos que nos Oh, están viendo a través de las Padre de redes, la gloria, de las redes a donde glorifícate, quiera que llegue este programa, Señor, Señor. tú En puedes el y nombre sabes poderoso de Jesús. En el nombre A ti de te damos la Jesús. gloria y la honra. Gracias, gloria y Amén. honra a ti, Señor. Amén, gloria al Señor. Bueno, amados, Amén. nos gozamos grandemente. Esperemos, ¿verdad? Vernos no este lunes que viene, sino el próximo de arriba. Gloria a Jesús, a la misma hora, en el mismo canal de YouTube, gloria al Señor. Y nos va a encontrar aquí, ¿cómo? Aleluyando y a Cristo esperando. La paz del Señor. Dios les bendiga.